¿Cuáles son las partes más importantes o destacadas de la Constitución Política de la Ciudad de México? Bueno, en general, la Constitución es importante por los contenidos que lleva y que dan una nueva visión de lo que es el poder público y la participación de las personas en la vida pública. Pero si debo de estar eligiendo alguna parte que me parece importante, yo destacaría tres. La parte de principios generales, el artículo 2, donde dice que esta Constitución es pluricultural, es intercultural y además es plurilingüe, multilingüística, y que bueno, está sustentada en sus pueblos y barrios originarios. Para mí es una parte muy importante de la Constitución. La Carta de Derechos es el espejo donde todos y todas nos estamos encontrando. Y finalizaría con lo que fue mi capítulo de mayor participación, que es la ciudad pluricultural, los derechos de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes. ¿Cuáles son los temas que quedaron pendientes en la Constitución y que a su juicio debieron incluirse en el texto? Así es, el derecho del voto de los jóvenes, de personas de 16, 17 y 18 años, para elegir a las autoridades locales, para participar además en procesos como puede ser presupuesto participativo, consulta ciudadana, revocación del mandato, que es una de las innovaciones de esta Constitución. Fue una de las votaciones que, si bien se ganó en números, no alcanzó la mayoría calificada y que dejó pendiente este proceso de la participación ciudadana joven. Tenemos jóvenes muy inquietos políticamente, otros que no. Pero bueno, la forma de medir cuánto están participando los jóvenes efectivamente era el darles el derecho a votar. ¿Qué puede esperar la Ciudad de México con este marco normativo? ¿Cuáles serán los beneficios? Sin duda vendrán una recomposición del poder público. Hablamos de una planeación de la política pública, pero también de una evaluación, de estar siendo representados por concejales, del tener incluso acciones afirmativas en los puestos de gobierno. También vienen los derechos que como personas vamos teniendo, muchos derechos que eran política pública ya desde hace muchos años en la ciudad, pero que ahora son un derecho que puede ser ejercido y que en caso que la autoridad lo niegue o que lo viole en el peor de los casos, puede estar el ciudadano yendo a un juicio de restitución, ir a un juicio de exigibilidad de estos derechos, y las autoridades tienen el derecho a estar resarciendo los daños, a estar dando estos derechos. Sin duda también es el reconocimiento de la diversidad sexual, de la diversidad cultural. Se da una viabilidad sustentable hacia futuro de esta ciudad con base a una planeación democrática de cómo vamos a manejar los recursos naturales que tenemos. ¿Qué podría destacar de su participación en el Constituyente? Yo llegué como una acción afirmativa indígena a esta Asamblea Constituyente. Estuvimos trabajando con los pueblos y barrios originarios, con las comunidades indígenas, muy de la mano, para que este pacto social fuese realmente una confluencia, una convergencia de ideas y de demandas que tenían los propios pueblos históricamente. Tuvimos un proceso de consulta histórico donde alrededor de 18,000 personas, son 17,600 si no mal recuerdo, estuvieron yendo a asambleas comunitarias para deliberar libremente sobre qué era lo que veían del dictamen de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, y estuvieran dando su consentimiento para que fueran integradas en esta Constitución. De 940 actas de asamblea que recibimos como comisión, únicamente 6 están en contra, lo cual nos reduce a cerca de un 3-4%, y bueno, todas las demás están en favor. Recibimos muchísimas observaciones y fueron integradas también estas observaciones. Se reconoció el derecho de los pueblos y barrios originarios a tener panteones, se reconoce el derecho de las y los artesanos y de los productores a tener una economía solidaria en la ciudad, a vivir de su trabajo, que además es una fuerza económica, pero también es patrimonio cultural.
Y esta Constitución recoge una consulta, no fue los oímos, pero no integramos, no respetamos la palabra, sino que fue integrada al texto constitucional las propuestas de los pueblos y barrios.